Otro día hablaremos de las pensiones de los baby boomers, pero hoy, en La Sexta Clave, lo que queremos es aclarar qué define y a quién pertenece cada una de esas generaciones. Para empezar, Alba Blanco, los baby boomers no son los nacidos entre los 50 y la mitad de los 70, como acabamos de escuchar al ministro Escrivá. No, porque esos años incluyen no solo esa generación de baby boomers, sino también la siguiente. Pero para analizarlo con más detalle vamos a explicar cada una de esas generaciones. Empezamos por la más antigua, es la llamada generación silenciosa. Es la menos numerosa porque son fruto de conflictos bélicos, tanto en nuestro país como la Guerra Civil como la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional. ¿Qué caracteriza a esta generación silenciosa? Repetimos, nacidos entre 1930 y 1945. Pues esos conflictos bélicos afectaron tanto a estos llamados niños de la posguerra, que al final lo que les caracteriza es la austeridad, también esa escasez económica. Es la generación de nuestros abuelos, una generación trabajadora y con gran capacidad de sacrificio y de esfuerzo. Vale, vamos con la siguiente generación, la que hablaba Escrivá, pero aclaremos, lo vemos aquí, baby boomers del 46 al 64, no a los 70, como decía el ministro. No, son aquellos nacidos desde más o menos mitad de los 40 hasta mitad de los 60, aquellos que ahora mismo más o menos se sitúan en esa edad rondando la jubilación, y son la generación más numerosa. ¿Por qué? Porque son fruto de esa explosión demográfica después de la posguerra. Son más o menos ahora mismo unos 12 millones de españoles. ¿Qué define a los baby boomers? Bueno, pues como fruto de esta explosión demográfica, esos baby boomers van a vivir esa primera etapa de bonanza tras la posguerra, van a vivir ese éxodo de los pueblos a las ciudades, las primeras vacaciones, la compra de los primeros coches, esa época de bonanza. Eso va a hacer que su principal característica sea la ambición que al final les va a llevar a ser muy reivindicativos y van a protagonizar las primeras protestas en las calles por la situación política y social. Los siguientes, generación X, del 65 más o menos al 80. Sí, es la generación que más o menos ronda los años 70, es la segunda generación más numerosa en nuestro país, con más de 9 millones de españoles. ¿Y cómo los podemos describir? ¿Qué sabemos sobre ellos? Bueno, esta etapa está claramente marcada por la transición a la democracia en nuestro país. Es una etapa de mucha más libertad, más libertinaje, y esto acaba incluyendo a las mujeres en la vida laboral. A las mujeres y también la tecnología. Surgen entonces los primeros ordenadores. Esto hace también que sea una generación mucho más consumista, más individualista, pero a la vez que promueva la vida sana y, por ejemplo, la ecología. Siguiente, los millennials, del 81 al 95. ¿Y esa foto que nos suena? Esa foto nos suena porque esta generación es en la que estamos tanto yo como tú. ¿Por qué? Porque es una generación que es verdad que en los años más o menos incluye los mismos que las anteriores, unos 15 años, pero es cuando se produce el mayor salto tecnológico de la historia. Esto hace que de los primeros a los últimos pues haya bastante diferencia. Yo no soy muy millennial, pero en teoría, ¿qué es lo que nos caracteriza? Iniciamos la etapa de la digitalización. Al final, antes o después, nosotros estrenamos esos primeros móviles, pasamos rápidamente del Walkman al Discman, del VHS al DVD, pero también somos una generación caracterizada por la frustración. ¿Por qué? Pues porque somos víctimas de la crisis económica y eso hace que al final, al llegar a nuestra etapa laboral, hayamos tenido menos oportunidades. Y por último, los que llaman la generación Z, los centennials, ¿quiénes son? Los conocidos como centennials son aquellos nacidos hasta 2010, son una generación más o menos numerosa como la anterior, pero son los primeros que viven la era digital desde el principio. Defínelos, ¿qué podemos contar sobre ellos? Bueno, lo que más les define es que pasan entre 6 y 10 horas al día pegados al móvil. Son su principal fuente de inspiración, youtubers, instagramers. Esto hace que sean mucho más autónomos, sean mucho más creativos, tengan pues mayor capacidad de emprendimiento, pero también les hace más inconformistas. Todo lo que no sea inmediato, como las redes sociales, no les vale. Gracias, Blanco, por este repaso.